una propuesta del Frente para la Victoria y no se bajaron un ápice. Ese proyecto, en realidad, ese proyecto que hoy es ley y que es por el cual se les ajusta a todos los diputados nacionales, toma dos ítems. Uno, el RIPTE, del cual hablaba él, que viene a ser el cálculo que hace el Ministerio de Trabajo de la Nación del promedio de los incrementos salariales de todos los trabajadores en actividad. Ese es uno. Ahora el otro es la recaudación de impuestos. Entonces, obviamente, en épocas de bonanza, bueno, no va tan mal. Ahora, en cuanto empieza cualquier tipo de las crisis cíclicas que sabemos que acompañan a nuestro país, entonces ahí se va absolutamente para abajo. Pero no solo eso, sino que esa ley dice que de los dos índices se tomará el que dé menos. Y esto es de autoría del Frente para la Victoria, yo no puedo dejar de decirlo realmente. Y es cierto también que durante el tiempo que gobernó el Frente para la Victoria, no lo aplicaron. No aplicaron el índice que dé menos. Pero nosotros les decíamos, la responsabilidad de ustedes es que ustedes están dejando una ley que dice eso. Entonces, más allá de si ustedes deciden como gobierno usarlo o no, sin duda los que vengan después lo van a usar. Entonces, esto es realmente grave. Y el otro tema que también quiero recalcar es que la ley de reparación histórica, con todas las características que tan bien explicó Luciano, y a la cual había hecho referencia también Horacio a la mañana, fue votada por el 75% de los actuales diputados, por una amplísima mayoría del Congreso Nacional. Y esta ley tiene esas características de ser el envión de salida de la tercera reforma del Estado, de el nuevo auge privatizador en todos nuestros países. Esa ley es a la que se refería él, va a terminar en ese sistema de tres patas. Ojo, la ley de reparación histórica se votó a mediados del año pasado y dice que en 3 años la ignota comisión que funciona en el Ministerio de Trabajo, que lo único que sabemos es que es una comisión que funciona en el Ministerio de Trabajo, no es una comisión bicameral, ponele que la hubieran querido dibujar, no, es una comisión que no sabemos por quién está integrada, que desde que se promulgó esta ley funciona en el Ministerio de Trabajo y en el curso de 3 años va a decir si es sustentable la continuidad del sistema previsional argentino. Entonces es gravísimo, esta es el verdadero embate. Y tenemos que pensar que como en el 19 son las elecciones, es posible que a fines del 18 esta comisión se expida y nos diga que no es viable continuar con el sistema previsional tal como lo conocemos, aún con las limitaciones actuales. Digo esto ligado a lo que se habló a la mañana, porque nosotros tenemos que empezar ya, al margen del año que plantea la CLATE como el año para poner en el escenario el debate de la seguridad social en nuestros países. Nosotros de aquí al 2019 tenemos que estar con la bandera en alto de la defensa del sistema de seguridad, y digo de seguridad porque no es solo el previsional. Después a la tarde vamos a ver el tema de la salud, y con la CUS, con la otra palabra bonita de la cobertura universal de salud, pasa lo mismo. Es decir, con la CUS también lo que van a decir es vamos a tener una cobertura universal de salud para todos los habitantes que están en el suelo argentino, pero no van a cubrir una radiografía de tórax y un análisis de sangre por año, y el resto que capite el que quiere y que aporte algún régimen privado. ¿Cómo va a suceder con ese sistema de 3 patas que nos va a proponer la comisión esta que funciona en el Ministerio de Trabajo, que va a decir, bueno, los que tengan más de 50, que somos como una generación en extinción, que vamos a llegar con los 30 años de aportes, que sigan cobrando como hasta ahora. Ahora, los de menos de 50, muchachos, porque esto es un tema de los activos, van a cobrar esa asignación a la indigencia, como la llamó Luciano. Van a cobrar el 80% de una jubilación mínima, porque no van a llegar a juntar los 30 años de aporte. Lo vemos en nuestros hijos. Se changuean, son precarios, cambian de trabajo. Los de menos de 50 no van a llegar. Entonces la gran mayoría, dentro de 15 años, va a cobrar solamente esa pensión a la pobreza y a la vejez del 80% del haber mínimo. El resto nosotros cobraremos, bueno, lo que dice hoy la ley, y el que tenga plata, aparte se pagará un seguro privado.
Entonces a eso vamos, al triunfo de nuevo de otra avanzada del neoliberalismo en nuestro país. Entonces es fundamental que sepamos de qué se trata, que estemos informados, porque si no estamos informados no podemos trazar estrategias exitosas al menos para defender nuestros derechos. Y como decía el compañero Patricio Guzmán, el compañero chileno, esto lo tenemos que hacer con muchos otros. Por supuesto que nos vamos a poner la camiseta como trabajadores del Estado, pero no alcanza ni con los trabajadores del Estado, ni con nuestra central, ni con los sindicatos amigos, ni con las organizaciones sociales. O esto lo transformamos en un tema de la mayoría de los argentinos, o nos cocinan vuelta y vuelta. Y lo tenemos a la vuelta de la esquina. Entonces, realmente creo que es muy importante esta mesa que se viene constituyendo, que ya se hizo otra jornada el año pasado, que esto tenga continuidad, que le demos continuidad en cada provincia, que le demos continuidad en cada distrito, porque vienen por nosotros. Bueno, en realidad hablé de cosas que no tenía que hablar, ahora voy a hablar de la ley, pero lo voy a hacer cortito para terminar en el tiempo que me dijeron. La ley, bueno, como ustedes saben, la ley de reforma del sistema previsional, que la verdad que yo tuve el privilegio de ser la primera en presentarla en el Congreso Nacional, fue una ley que lo más importante es que fue una construcción colectiva, una producción colectiva entre los distintos centros de jubilados de nuestra central y con la autoría del doctor Horacio González. Eso es esta ley nuestra. Esta ley que la parimos como nuestra desde la central, desde ATE, y que se ha mantenido vigente en el Congreso. Después que yo me fui, la representó durante 2 años nuestro compañero Víctor de Llenaro, y hace un año le pedimos al diputado Federico Massó de Tucumán, que es el que en cuya cabeza está hoy la presentación de esta ley. Por supuesto, nunca logramos que se tratara la ley como tal, ni siquiera en la comisión. Le tienen terror a que realmente introduzcamos la posibilidad de dar inicio a esta batalla cultural. Porque lo primero que nos dicen es, lo de ustedes es muy lindo, pero no se puede. Yo me acuerdo en el 2010, yo recién me iniciaba como diputada, cuando parimos aquel 82% que después vetó la presidenta, que no era el 82% real, pero era un avance, era que toda jubilación, la jubilación, nosotros decimos en nuestra ley que tiene que ser la jubilación mínima, el 100% del salario mínimo vital y móvil. Esta ley decía el 82% de la mínima, que eso tenía que ser por lo menos, pero estábamos lejos en aquel momento, la jubilación mínima. Así todo la vetaron. Logramos que se aprobara en diputados y en senadores, que parecía imposible, y rápidamente la vetaron, pero no por ese 82% de la mínima, sino porque lo que no querían era poner en debate que se podía hacer otra cosa, porque no quieren que nos apropiemos de esa posibilidad como un derecho. No quieren ni siquiera que pensemos que podemos ser felices, no quieren que pensemos que podemos vivir en un país pleno de derechos y gobernado de acuerdo a los intereses de los trabajadores. No quieren que se nos pase por la cabeza. Por eso vetaron esta ley, no solo por ese 82% del haber mínimo, que la verdad era una suma ridícula. En aquel momento, la posibilidad de debatir esta ley, hicimos muchas audiencias públicas, invitamos a distintos sectores de la comunidad, la pusimos en el tapete, pudimos presentarla en casi todas las provincias y armamos un movimiento en torno a la propuesta de esta ley que hizo que en aquel momento juntáramos casi 700.000 firmas. Con 1 millón de firmas obligás al Congreso a que por lo menos la trate. Por supuesto la van a rechazar, pero te dan la posibilidad de que se debata en las comisiones y en otros sitios. O sea que yo creo que esa campaña también la tendríamos que retomar. Básicamente, ¿qué decíamos en esa ley? Ustedes tienen un extracto en la carpeta, así que yo voy a decir los puntos más importantes. Nosotros planteamos terminar con el tema del ANSES como lo conocemos hoy día. El ANSES es la Administración Nacional de la Seguridad Social.
nosotros planteamos crear un Instituto Nacional de Previsión Social, es decir, que administre solamente y que se ocupe de los fondos previsionales. Después habrá otra instancia que tome el resto de los temas. Esto es lo mismo que tenemos en muchas provincias, que los institutos que todavía subsisten son institutos meramente previsionales. Y nos facilita un tema. Nosotros planteamos que el directorio tiene que estar compuesto por 7 miembros que tienen que ser elegidos por voto democrático y secreto de los afiliados y que tienen que representar las distintas regiones del país. Que en esa composición tiene que haber representantes de los trabajadores en actividad y representantes de los trabajadores jubilados. ¿Esto qué quiere decir? Que la administración de los fondos de la previsión social en ese instituto está en manos de los trabajadores. De esa manera está claro que nadie va a distraer un mango en algo que no sea garantizar un haber digno para todos nuestros mayores. Le damos al Ejecutivo los síndicos que nos analicen de arriba para abajo, que auditen las cuentas tienen que ser transparentes, no tenemos ningún problema, pero la conducción y la decisión tiene que estar en manos de los trabajadores. Ese es uno de los puntos centrales de la propuesta. La otra es esta que decíamos de el haber mínimo tiene que ser equivalente al salario mínimo vital y móvil. Y el tema de la movilidad. La movilidad tiene que estar atada nada más que a la evolución de los trabajadores en actividad. Eso permite que nosotros mantengamos nuestro carácter y nuestra dignidad de trabajadores y que no nos desclasen, no pasamos a ser esos viejitos, los jubilados, como una cosa aparte. Seguimos siendo parte de la clase. Hoy ya no trabajamos porque estamos en otra etapa de la vida, pero seguimos siendo trabajadores. Y lo que peleen nuestros compañeros trabajadores en actividad en la calle es un problema nuestro, porque de eso va a depender la variación de nuestro haber jubilatorio. Entonces, también no es secundario, es importante porque planteamos esta fórmula de la movilidad y del 82% móvil por cargo y función, de acuerdo a lo que cada uno cobraba cuando estaba en actividad. ¿Por qué esto? Porque lo que reconoce incluso la Corte Suprema en su actual composición es la necesaria proporcionalidad entre lo que cobrábamos cuando estábamos en actividad y lo que cobramos cuando pasamos a la situación de retiro. Que nadie tenga que modificar abruptamente su estilo de vida por pasar a ser jubilado, que es lo que sí pasa hoy día. Con ese 60% del cual hablaba Luciano, que pasamos a cobrar al día siguiente de ser jubilados, eso al día siguiente de estar jubilados, a los 2 años, con la fórmula de movilidad, estamos casi todos en la mínima. En realidad, hoy y estos años previos, el 80% cobra la mínima. Antes de la reforma de las AFJP, antes de la reforma del menemismo, para seguir poniendo palabras en las cosas, el 25% cobraba la mínima. Había un despliegue de la escala que tenía que ver con que cada uno conservara aproximadamente lo que cobraba cuando estaba en actividad. Eso también es lo que hemos perdido y nos quieren hacer olvidar lo que hemos perdido durante todos estos años. Y es nuestro derecho y es necesario que demos esa pelea también por aquel 82%. A ver, no es posible, nos dicen. Yo me acuerdo que en aquel momento, cuando se votó el 82% y lo votó la presidenta, vos ibas a un kiosco y el kiosquero te decía, no, bueno, pero es que tienen razón, porque no se puede pagar. Entonces, esa batalla la ganaron. El común de la sociedad está convencido que no se puede pagar. No se puede pagar en la sociedad que ellos han creado y en la cual vivimos. En la sociedad donde el 44% trabaja en negro, entonces no aporta al sistema previsional. El 44% es precario, trabaja en negro, es becario, changuea, entonces no aporta al sistema. Una sociedad donde los aportes patronales fueron recortados en el año 94 y no hubo un gobierno desde aquel momento que quisiera tratar el restablecimiento de los aportes patronales. A fines del año pasado, eso eran 77.000 millones de pesos más al sistema por año. 77.000 millones de pesos que ingresaban al sistema por año, de acuerdo al proyecto que nosotros presentamos en que le reponíamos
a valores históricos el aporte patronal a las empresas grandes, a las que tenían más de 40 trabajadores, ni siquiera todas, para preservar un poco la mediana y pequeña empresa. Entonces, es posible si hacemos una reforma tributaria. En todos los países, decía Horacio esta mañana, hay aportes del fisco, de la recaudación de impuestos, que tienen una asignación puramente previsional, van para sostener las cajas previsionales. Ahora, si nosotros seguimos con la ley de entidades financieras de la dictadura, es difícil pensar que podamos gravar el capital financiero, que los que viven de la rula no de la ruleta, que también tendríamos que grabar el juego, pero digo de la rula financiera, que vive en la bicicleta financiera de comprar acciones, vender títulos, bonos, todas esas cosas que nosotros no sabemos qué son, bueno, tengan un porcentaje de gravamen que vaya al sistema previsional, que el juego también, que la minería a cielo abierto grave para el sistema previsional. Hay muchas maneras de hacerlo, de volver a financiar el sistema, pero para eso tenemos que pensar que nuestros viejos, nuestros pibes, el sistema de salud, el sistema de educación y el sistema previsional son prioridades para tener un país en serio, un país que tenga futuro. Entonces, en el país donde ellos viven, donde nos hacen vivir y donde van modificando las condiciones para que vivamos cada vez peor, no hay lugar para el 82%. Ahora, nosotros sabemos que sí, tenemos que emperrarnos en que esto es posible y convencer, ganar la batalla cultural, que está bien que sigamos peleando por lo que es justo, que está bien que sigamos peleando por nuestros derechos, que tenemos propuestas como trabajadores, que como decía Julio, tendremos que seguir afinándolas, tendremos que tomar ejemplos de otros países, hacer el detalle fino. Nosotros cada 2 años, cuando representamos la ley con los compañeros del instituto, con Ana Rameri, con Horacio Fernández, volvemos a hacer los números, cuánto significa grabar el juego, cuánto significa grabar la renta financiera, cómo hacemos para incrementar ese fondo que es el que nos tendría que permitir pagar ese 82%. Es posible, pero tenemos que ganar la batalla cultural, tenemos que convencer al conjunto de la sociedad que esto es posible, además de alertar de todos los riesgos de lo que se viene. A ver, ¿qué más me falta? Me quedó picando el tema del cual también habló Patricio Guzmán, del sistema actuarial, que lo mencionó nomás y dijo que empezaban ahora a darles bolilla y a sentarse con ellos en Chile a hablar. Griselda Cavalieri, que está ya compañera de la conducción de Anteprovincia, y trabajadora del IPS, del Instituto Provincial de la Provincia de Buenos Aires de Previsión, jorobaba, trabajamos juntas durante esos 4 años en el Congreso Nacional, y ella jorobaba con la necesidad imprescindible, y lo presentamos como proyecto, y lo presentamos a la dirección de la ANSES y demás, de tener sistemas actuariales vigentes. Esto quiere decir analizar la sustentabilidad, pero en términos positivos, no para voltearnos el régimen como hace esta comisión del Ministerio de Trabajo, cómo vamos a seguir pagando las jubilaciones a futuro, cómo vamos a pagar la de nuestros hijos, la de nuestros nietos, con qué fondos, de qué manera. Todo un debate que nosotros propusimos que una comisión bicameral tomara para seguir, al revés, para seguir dándole sustento al sistema. Hay muchas cosas serias, si uno se mete en el tema, que se pueden trabajar para darle sustentos y para ampliar derechos. Pero lo primero, me parece, es que nosotros, este colectivo y un colectivo más amplio, nos pongamos la camiseta, estemos informados y vayamos a convencer a muchos más que esto está en riesgo, que estamos frente a la tercera reforma que avanza en privatizar. Bueno, ya privatizaron de algún modo la educación, van por la salud, van por el sistema previsional y se quedan con los ejes que nos permiten, como clase trabajadora y como argentinos, mantener el orgullo de ser parte de esta patria. Gracias, compañeros. Este 27 de junio en toda Latinoamérica y el Caribe, los trabajadores del sector público alzamos nuestra voz en defensa del derecho a la previsión social.
Solemos preguntar a nuestros niños qué quieren hacer cuando sean grandes, pero los trabajadores nos preguntamos qué va a hacer de nosotros cuando seamos mayores. Desde hace décadas, en la mayoría de las constituciones de nuestros países se reconoce el derecho a la jubilación digna. Sin embargo, cuando llegamos al fin de nuestra vida laboral, nos encontramos con muchas dificultades para acceder al beneficio jubilatorio o bien percibimos beneficios equivalentes a un ingreso por debajo de la línea de pobreza. Ya sea por ahorros previsionales de los trabajadores en fondos privados llamados AFJP o por los sistemas públicos sin participación de los trabajadores, la realidad demuestra que existe una estafa. En Brasil, en Chile, en Uruguay, en El Salvador, en Perú y en toda nuestra región, los trabajadores estamos empezando a discutir el sistema previsional jubilatorio que necesitamos. Este problema te importa a ti como a tus padres y abuelos, le importa a tus hijos como a ti. Porque, ¿qué quieres hacer cuando seas mayor? Mejor que empecemos juntos a pensarlo desde ahora. Por un sistema jubilatorio público, estatal, solidario y administrado por sus beneficiarios, este 27 de junio en toda Latinoamérica y el Caribe, los trabajadores del Estado alzamos nuestra voz.